Hola, hola, ¿cómo van? Espero se encuentren muy bien. En este capítulo vamos a intentar calcular o definir lo que sería la capacitancia o los capacitores en serie. No te lo pierdas. Bueno chicos, principalmente vamos a explicar qué es una conexión en serie para definir lo que son los capacitores en serie. Entonces, tenemos inicialmente un circuito que tiene una fuente positivo, negativo. Bien, ahora, un circuito está definido porque hay una conexión desde un punto positivo a un punto negativo que llega a ciertos terminales, ya sean lo que son resistencias o resistores, capacitores o condensadores y bobinas respectivamente. Bien, esos serían los tres elementos de circuitos que normalmente se utilizan cuando hablamos de un circuito básico. Bien, ahora, si conectamos por ejemplo en este caso un capacitor, viene definido de la siguiente manera. Tiene esta componente acá y esta componente acá. Como lo vemos, es un capacitor que se define inicialmente como el de placas paralelas. Esto que está acá es un circuito sencillo. Aquí tenemos lo que es una fuente, donde viene un terminal positivo, negativo, y este me está alimentando un capacitor. En este caso, este capacitor me está llegando acá toda la parte positiva y aquí me está llegando la parte negativa. Bien, de aquí hablábamos en capacitancia de un capacitor de placas paralelas, en lo que vendría el campo eléctrico desde el punto más al punto menos. Pero bueno, no nos vamos a centrar en la composición, sino nos vamos a centrar en el uso de esos capacitores. Como estamos hablando de un capacitor en serie, tengamos en cuenta que cuando hablamos de la denominación serie, quiere decir que estamos hablando de una única corriente, o sea, una única corriente. Y tú te preguntarás, ¿qué es esta única corriente? Bien, cuando un circuito es alimentado desde una tensión o una diferencia de potencial, esto genera a su vez una corriente cuando se cierra esta trayectoria. Vemos que inicia en un punto positivo, da una vuelta, ingresa aquí, termina acá y lo finaliza. En este caso está terminando una trayectoria. Así es definida la corriente. La corriente es definida como un punto inicio o un punto final de una trayectoria. Esta es mi corriente. Bien. Un circuito en serie es cuando tenemos elementos conectados a una misma corriente, a una misma trayectoria. Quiere decir que si yo conecto acá, por ejemplo, una resistencia, que es otro elemento, o conecto acá una bobina, que sería otro elemento de circuitos básicos, tenemos que los tres están conectados en serie. Bien, esto es para explicar qué es una conexión en serie. Borramos acá y borramos acá. Completamos. Entonces, esta es la conexión en serie cuando la corriente no es interrumpida. Como vemos, sigue una misma trayectoria. Ahora, como estamos hablando de capacitores en serie, vamos a conectar otro capacitor seguido de este que no interrumpa la corriente. Tenemos entonces un capacitor y otro capacitor. Vemos que la corriente no está siendo interrumpida, tiene la misma trayectoria, porque si por ejemplo agregáramos aquí otros elementos de circuito, vemos que la corriente aquí en este punto y en este punto ya es interrumpida, ya sale como otro tipo de corriente, pero pues esto no lo vamos a tratar en este caso, únicamente vamos a hablar de el serie. Bien, vemos que como vimos acá, viene positivo acá, conecta con positivo, acá positivo y finaliza con negativo acá y aquí negativo. Bien, yéndonos directamente a lo que será una explicación física, nosotros sabemos que la fórmula de capacitancia nos dice que es igual a la carga encerrada o la carga del capacitor dividido entre la diferencia de potencial, ¿correcto? Ahora, vemos acá que la diferencia de potencial desde un inicio, desde un punto más menos, viene desde este punto hasta este punto, que sería este mismo y este mismo, ¿no? Entonces, esta diferencia de potencial viene desde acá hasta acá, ¿correcto? Pero ahora vemos que la diferencia de potencial está siendo dividida, o sea, la diferencia de potencial es como si estuviera siendo partida en este más menos y en este más menos. Quiere decir que aquí, hasta este punto, hay una diferencia de potencial A, que sería esta, y hasta este punto hay una diferencia de potencial B. ¿Correcto? No sé si es muy claro el dibujo, pero estamos viendo que hay una diferencia de potencial consumida por este capacitor, y hay otra diferencia de potencial consumida por este capacitor, el capacitor A y el capacitor B. Por eso lo definimos como BA y BB. En este caso, tengamos en cuenta que para poder obtener la diferencia de potencial total tendríamos que sumar estas dos diferencias de potenciales. ¿Correcto? Entonces,
Según nuestra fórmula, vemos que aquí lo único que me estaría cambiando sería la diferencia de potencial, que es lo que me cambiaría. Uno es A y el otro es B. Para nuestro ejemplo tenemos entonces que C1 va a ser igual a la carga dividido entre la diferencia de potencial A. Y C2 va a ser igual a la carga dividido entre nuestra diferencia de potencial B. Como estamos hablando de una suma de capacitancias o estamos hablando de una capacitancia en serie, es la suma de estas dos capacitancias. En este caso, tengamos en cuenta que la capacitancia equivalente es igual a toda la carga dividido entre toda la diferencia de potencial. O sea, toda la diferencia de potencial más menos, ¿correcto? Bien, ahora nosotros sabemos que queremos obtener la diferencia de potencial total. La diferencia de potencial total, que sería más menos, será igual a la diferencia de potencial A más la diferencia de potencial B. Bueno, cambiamos este más menos a AB para que sea más entendible, ¿correcto? Entonces en este caso A y B podemos despejarlos de estas dos fórmulas. Tenemos entonces que BA va a ser igual a carga sobre capacitancia y BB va a ser igual a carga sobre capacitancia. Capacitancia 1, capacitancia 2. Reemplazando en esta fórmula, tenemos entonces que, tenemos acá BB es igual a carga sobre capacitancia 2. Reemplazando acá, tenemos que BAB va a ser igual a carga dividido entre capacitancia 1 más carga dividido entre capacitancia 2, ¿correcto? De aquí podemos ver que esto sería un factor común, para lo cual tendríamos que BAB va a ser igual a carga factor de 1 sobre C1 más 1 sobre C2. Bien, capacitancia 1 y capacitancia 2. Este está multiplicando, podemos pasarlo a dividir para tener más o menos algo que se nos acerque a la capacitancia equivalente. En este caso, este pasa de multiplicar a dividir, tendríamos que BAB sobre la carga total va a ser igual a 1 sobre C1 más 1 sobre C2. Bien, ahora vamos aquí arriba. Esto que está acá, como vemos, se está asemejando mucho a lo que tenemos acá, solo que está inverso. Vemos que está arriba y abajo y el otro está abajo y arriba. En este caso, podríamos decir que 1 sobre la capacitancia equivalente, que sería eso que está acá, va a ser igual a BAB sobre carga y BAB sobre carga, que es lo mismo que tenemos acá. O sea, va a ser igual a 1 sobre C1 más 1 sobre C2. Y bien, de aquí ya más o menos nos hacemos una idea de de cuál sería la fórmula para la capacitancia equivalente. ¿Qué es la capacitancia en serie de estas dos capacitancias? Entonces, borramos acá y tenemos entonces que 1 sobre la capacitancia equivalente va a ser igual a 1 sobre C1 más 1 sobre C2. Bien, queremos encontrar esta definitiva. Entonces, hacemos esta suma, nos va a quedar que C2 más C1, esta por este más esta por este, dividido entre C1, C2. Es 1 sobre capacitancia equivalente. Para lo cual, la capacitancia equivalente sería nada más y nada menos que S está dividiendo, pasa a multiplicar, S está dividiendo, pasa a multiplicar, y en este caso, estos dos quedarían inversas. Vemos que es bastante sencillo. Únicamente nos quedaría que es C1 por C2 dividido entre C2 más C1 o C1 más C2. Vemos que la suma no afecta el orden. Esta sería la capacitancia equivalente de un circuito en serie, teniendo en cuenta C1 y C2. Bien, vemos que es bastante sencillo aplicarlo desde lo que es el concepto que ya hemos visto de capacitancia y la diferencia de potencial, ¿correcto? Bueno, espero que esto haya sido muy útil para ti y haya respondido a algunas de tus dudas. Te espero en una próxima oportunidad donde vamos a obtener una definición de la capacitancia, pero ya no en circuitos en serie, sino en circuitos en paralelo. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para que no se te pase ninguna notificación de nuestro curso de física.